¿Qué tal? Buenas tardes. Un video muy chiquito como para aclarar algunas cuestiones que habían quedado pendientes de la clase anterior, de la primera clase de estructura, de la primera clase teórica de estructura social de este año, en referencia a movilidad social, ¿no? Me pareció interesante poder aclararles o profundizar un poquito en ciertos puntos, un poco con las consultas que habíamos recibido y otro poco porque es un tema que aparece van a ver en reiteradas ocasiones abordados a lo largo de la materia, ¿no? Nosotros habíamos trabajado con la idea de movilidad social de tipo vertical y horizontal. Y van a ver que tanto en el PowerPoint que acompaña el texto, como también en los textos que acompañamos, aparece otra categoría u otra forma de analizar la movilidad social que tiene que ver con las categorías de intrageneracional o intergeneracional, ¿sí? Cuando hablamos de movilidad social de tipo intrageneracional, es aquella que puede observarse esas mejoras o ese empeoramiento de las condiciones de vida y de los accesos a lo largo de la misma trayectoria de vida del sujeto, ¿no? Y quizá convenga darle algún ejemplo como para que se entienda un poquito mejor. Cuando hablamos de la consolidación del modelo de sustitución de importaciones, vemos que una de las características básicas que tiene es que un vasto sector de la población que estaba en situación de pobreza, a través del acceso a un empleo formal, logra mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Teniendo justamente pudiendo contar, por ejemplo, con mejor alimentación, con vivienda digna, etcétera, etcétera, ¿no? En estos casos estamos observando una movilidad social de tipo intrageneracional porque vemos que de situación de pobreza pasan a conformar aquellos sectores medios bajos de la clase media, ¿sí? Entonces, aquí podremos plantear un tipo de movilidad social intrageneracional de tipo ascendente. Puede ser que se dé un tipo de movilidad social de tipo intrageneracional también, pero descendente, que es la que podemos, como ejemplo, es la que se puede observar a fines de década del 70, a principios de la década del 80, con la baja del poder adquisitivo de los salarios, sobre todo en aquellos sectores beneficiados de la seguridad social, ¿no? Hasta entonces, por ejemplo, la jubilación o la pensión que podía cobrar una persona que había justamente se había retirado del mercado de trabajo después de los años trabajados correspondientes, hasta ese momento le alcanzaba para vivir y tener acceso a la cobertura de sus necesidades básicas. Lo que se observa a partir de ese momento y de la depreciación del poder adquisitivo es que los ingresos no les alcanzan como para poder sostenerse y poder mantener este tipo de accesos que tenían previamente, ¿no? O sea, con el mismo dinero compraba menos cosas, para decirlo de otra forma. Con lo cual empieza a darse un progresivo empobrecimiento que se observa a través también de la vida del mismo sujeto, ¿no? O sea, hasta ese momento pertenecían a sectores medios y después ven bajar sus ingresos y consecuentemente sus accesos a la satisfacción de necesidades básicas a niveles que podríamos plantear de una pobreza por ingreso, ¿sí? Entonces, esto sería ejemplos de una movilidad social de tipo intrageneracional que se observaron en la Argentina a lo largo del siglo XX, ¿sí? Por supuesto que en los prácticos van a salir muchísimas más cuestiones en referencia a esto y ustedes pueden pensar tanto en sus propias trayectorias de vida como la de su familia, abuelos, padres, etcétera, etcétera, otros ejemplos que también puedan ayudarles a observar esto, ¿no? El tipo de movilidad social intergeneracional se da cuando mi situación relativa es mejor o peor a la de la generación pasada, o sea, a la de mis padres o a la de mis hijos, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos nada más como para no enroscarlos mucho, pero vuelvo a repetir, hay muchísimas más. Si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar muchísimos más de estos ejemplos, no solamente en el tema de nuestro acceso, nuestro grupo de acceso, etcétera, etcétera, sino a lo largo de la historia también argentina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movilidad social intergeneracional, ¿sí? También si hablamos del modelo de sustitución de importaciones, nosotros vemos que los hijos de aquellas personas que habían logrado
insertarse al mercado de trabajo en la década del 40, logran accesos a mejores, por ejemplo, trayectos en la educación media y educación superior, ¿no? Y aparece esto que ustedes lo deben haber escuchado en películas viejas o lo deben haber leído en algún, hasta hay un texto de literatura que tiene ese nombre, que hace referencia a Mi hijo el doctor, ¿no? O sea, cómo aparece una mejor inserción, ¿sí?, en las generaciones futuras, ¿sí?, que las que tenían básicamente la generación de origen, ¿se entiende? O sea, cómo los hijos de estos trabajadores que habían salido de la situación de pobreza, a través de dos grandes mecanismos de movilidad social que ha tenido la Argentina a lo largo del siglo XX, que tiene que ver con el tema de la educación y el trabajo, lograban insertarse en mejores estratos de la estructura social, ¿sí? Paralelamente a esto, se puede observar también cómo, por ejemplo, o sea, a partir de la década del 80 y de la década del 2000, hay un empeoramiento de las condiciones de vida que hace que, por ejemplo, en sectores, sobre todo los sectores más vulnerables, que les hace muy difícil la inserción al mercado de trabajo, ¿no? Quizá sus padres tenían inserciones pequeñas en el mercado formal de trabajo, pero a partir de las crisis posteriores al neoliberalismo y que caracterizaron justamente la consolidación del modelo neoliberal, se ve la dificultad de poder insertarse al mercado formal de trabajo, ¿no? Con lo cual empiezan a darse generaciones donde, y esto aquellos que trabajan en territorio, etcétera, podrán dar cuenta de esto, donde empezamos a preguntar y no hay nadie del grupo familiar que tenga, que tenga inserción en el mercado formal de trabajo, ¿no? Sino que todas sus inserciones han sido dentro de lo que más adelante de la materia vamos a ver un texto que es muy interesante de la lógica del cazador, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la supervivencia cotidiana. O sea, pequeñas inserciones puntuales que tratan de resolver la necesidad coyuntural, ¿sí? Y que no permiten el tema de una planificación, ¿no? Este es un tema muy complejo, muy complejo. Sobre todo para el campo profesional, tanto del trabajo social como de la fonoaudiología, ¿no? Que quiero simplemente planteárselos, enunciarlo hoy y que vamos a irlo trabajando a lo largo de toda la materia, ¿no? El tema de cómo se van deteriorando las condiciones de vida y cómo esto genera, más allá de la falta de acceso a bienes materiales, la falta o la dificultad de acceso a bienes simbólicos, ¿no? Muchas veces en un contexto donde el Estado recorta cada vez más el apoyo, entre comillas, a las familias, ¿no? O sea, cuando la familia aparece como único, o el hogar aparece como único lugar de resolución de lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? Esto era uno de los puntos principales. El otro punto que tiene que ver también con algunas consultas que ustedes hicieron, cuando hablamos de distintas perspectivas de abordaje o de análisis de la estructura social, nosotros van a ver que este año, creo que lo digo yo en algún video anterior, incorporamos el texto de Álvarez Leguizamón, Arias, que es Ana Arias, que es la titular de Trabajo Social Institucional, que algunos de ustedes están cursando, y Leticia Munisterra, donde hacen en cierta manera, una mirada más profunda de cuáles fueron las formas de abordar el tema de la estructura social a lo largo de la Argentina. Una de las estudiantes me preguntaba, bueno, ¿y esto en qué me serviría? ¿O lo vamos a aplicar en algún otro trabajo práctico, etcétera? Yo acá se los puedo decir muy desde lo personal mío, ¿no? Que más allá de que pueda aplicarse o no, que sé que se están trabajando en los trabajos prácticos este tema, me parece fundamental poder tener estas distintas miradas, también teniendo en cuenta que cada uno de estos abordajes no son, ¿cómo les podría explicar? No son de tipo inocentes, ¿no? Hay distintas miradas sobre el tema de la estructuración argentina que corresponden a distintos momentos históricos también, ¿no? Que tratan muchas veces de explorar el entramado más allá de esta mirada que puede ser a lo que accedo, a lo que no accedo, de cómo se conforma y cómo se consolida el escenario de la desigualdad en la Argentina, ¿no? Entonces me parece que más allá de la materia de conformación de estructuras sociales, etcétera, etcétera, me parece interesante verla desde esta perspectiva, ¿no? Van a ver que en los videos que nosotros estamos subiendo aparecen como trabajados
más en profundidad los textos de Nun, de Torrado, por ejemplo, porque el de Álvarez Leguizamón, Arias y Munisterra hacen relación a esto y van a ver que los nombran y basan, etcétera, pero nos parece importante puntualizar o apuntar en la lectura a aquellos que eran como la mirada fundante de donde nosotros partimos para analizar el tema de la estructura social. A disposición por cualquier consulta. Está el foro que es específico del teórico, donde a total disposición para consultas, como les decía recién, y también para seguir avanzando en el abordaje de estos temas. Espero que tengan una buena jornada y estamos en contacto.